Bien, buenas tardes a todos. Es indudable que la cruz ocupa un lugar central en lo que creemos, en lo que predicamos, en lo que cantamos. Si una persona que jamás en su vida escuchó hablar acerca de la fe cristiana, no tiene idea en qué consiste el cristianismo y qué creen los cristianos, y entrara en esta tarde en este lugar y hubiera escuchado las canciones que cantamos, que hablan directa e indirectamente de la cruz, y los pasajes que leemos que hablan de la cruz, y las oraciones que hacemos en las cuales mencionamos a la cruz, podría llegar a la conclusión de que evidentemente la cruz es central en lo que nosotros creemos. Pero ¿para qué ocupó Cristo ese lugar en la cruz? Podría preguntarse esta persona. ¿Qué fue lo que obtuvo al morir en aquella cruz? Y la respuesta sencilla y corta es: Cristo en la cruz obtuvo la salvación de la humanidad. Y en los próximos minutos quisiera ampliar esa idea para que se entienda a qué nos referimos con esta frase. Pablo en 2 Corintios capítulo 6 versículos dice que en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, citando la profecía del Antiguo Testamento y aplicándola a este momento. He aquí ahora el día de salvación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salvación? Esta palabra que mencionamos tanto y que obtuvo allí Cristo en la cruz. Bueno, la realidad bíblica de la salvación del hombre es un tema sumamente vasto, sumamente amplio en la Biblia, del cual podríamos hablar durante semanas, meses, años, pero también puede resumirse incluso en una oración muy sencilla. En Hebreos capítulo 2, versículo 3, el autor de la carta de los Hebreos la describe como una salvación tan grande, una salvación tan grande. No podemos llegar a entender la magnitud de esta salvación. Sin embargo, aunque no podríamos en estos poquitos minutos que tenemos abarcar todo lo que la Biblia nos enseña acerca de la salvación que Cristo obtuvo en la cruz, podemos referirnos a 4 aspectos, 4 facetas, 4 imágenes que se nos presentan en la Biblia, que nos van a llevar a visitar y a recorrer 4 lugares del espacio urbano del mundo antiguo y que nos van a hablar de 4 cosas que Cristo logró en la cruz. El primero de estos lugares que quisiera que visitáramos y que nos va a dar esta primera imagen de la salvación es el templo. En el templo, el recinto del templo, el edificio del templo nos habla principalmente de propiciación, y esa es una palabra muy importante que utiliza la Biblia para describir una faceta de la salvación. Seguramente muchos de nosotros estamos bastante familiarizados con esta palabra. La escuchamos algunos de nosotros desde que nacimos cientos, tal vez miles de veces, propiciación. Sin embargo, tal vez no podríamos definirla en términos precisos. ¿Qué es la propiciación? La Biblia la menciona constantemente esta palabra y particularmente en el Nuevo Testamento se aplica siempre a la obra de Jesús en la cruz. Primera Juan 2, 1, 2 dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 2 capítulos más adelante, 4:10 dice: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Pablo en Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación, refiriéndose a Jesús, por medio de la fe en su sangre. Está bastante claro entonces que la propiciación es algo que obtuvo Jesús y que lo obtuvo en la cruz. Pero podemos ir un poquito más a fondo con esto y preguntarnos: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que obtuvo la propiciación por nuestros pecados? Y hablábamos del templo, y el templo es el lugar en el cual encontramos por antonomasia el concepto de propiciación. Y si vamos al templo y vamos a su patio, allí con el altar de los sacrificios, e ingresamos al lugar santo y luego ingresamos al lugar santísimo, vamos a encontrarnos con un mueble que es el arca, y en el arca, en su interior, entre otras cosas, está las tablas de la ley que Dios dio a Moisés. La ley ponía de manifiesto el pecado que el hombre ya estaba practicando y la ley condenaba al hombre porque el hombre no podía cumplirla. Encima de aquellas tablas donde estaba la ley que condenaba al hombre,
había una tapa, que era la tapa de la propiciación. Y arriba de esa tapa había 2 querubines, que los querubines son ángeles descritos en la Biblia como los guardianes de la santidad de Dios. Entonces tenemos a la santidad de Dios que ve a la ley que condena al hombre, y allí se derramaba la sangre de un cordero inocente, de un macho cabrío, para cubrir esa ley que condenaba al hombre y que entonces queden cubiertos los pecados de la humanidad, del pueblo, y Dios ya no vea, gracias a ese sacrificio, la ley que condenaba al hombre. La propiciación habla de aplacar la ira divina. Dios es santo y en su santidad no puede admitir, no puede permitir el pecado del hombre. Y nos dice la Biblia que el pecado de la humanidad despierta la ira de Dios. No nos gusta hablar de la ira de Dios, pero es una realidad bíblica. El pecado de la humanidad despierta la ira en Dios. Y la Biblia describe a aquellos que están en pecados, condenados por sus propias obras y transgresiones contrarias a la ley de Dios, como vasos de ira que están destinados a la destrucción. Es por lo tanto necesario que Dios sea propiciado, que su ira sea aplacada por medio del sacrificio tal como Él mismo lo establece. Y de eso se trataba la propiciación que tenía lugar en el templo. La propiciación es necesaria por causa del pecado, y vos y yo pecamos. La Biblia dice que todos nosotros pecamos. Por lo tanto, la ira de Dios está sobre nosotros a causa de nuestro pecado. Es necesario que Dios sea propiciado. Ahora podemos ver también en la enseñanza bíblica que Dios es quien hace la propiciación. Él mismo propicia nuestros pecados. Él es quien toma la iniciativa y Él es quien provee el sacrificio para que nosotros seamos propiciados. Y el sacrificio que presenta es ni más ni menos que la vida de su propio Hijo, el Hijo de Dios que se entregó por propiciación para nuestros pecados. En el templo podemos ver que Cristo fue el sacrificio que propició la ira de Dios para que la ira de Dios ya no caiga sobre nosotros. Él bebió de la copa de la ira de Dios para que nosotros podamos beber de la copa de las bendiciones de Dios. Abandonamos el templo y nos dirigimos hacia otro espacio muy común en el mundo antiguo, que era el mercado. Las ciudades del Mediterráneo antiguo, del mundo grecorromano, donde la Biblia fue escrita, tenían por lo general una plaza central, el ágora, en donde, entre otras cosas, se comercializaban esclavos. Y la Biblia utiliza la palabra redención, que es una palabra tomada de estas transacciones comerciales que se llevaban a cabo en el mercado, en el ágora, cuando un señor vendía a precio a un esclavo y otro señor, que era quien estaba pagando, redimiendo, pagando el rescate, adquiría a ese esclavo dejaba de servir a un señor y pasaba a servir a otro. La palabra redimir, que la usamos mucho, en la canción que cantamos recién hablábamos de redentor, la palabra redimir significa simplemente comprar o recuperar por medio de una compra, y esto es lo que ocurría en el mercado. Y Pablo la utiliza frecuentemente, no solo Pablo, el resto de los libros de la Biblia la utilizan frecuentemente para referirse a las personas que son libradas en distintos aspectos. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que hizo Cristo en la cruz? ¿En qué manera Cristo en la cruz al morir nos redimió? Al igual que los esclavos del mercado, nosotros solamente podíamos ser librados mediante el pago de un rescate, y este rescate lo pagó Cristo. Dice la Biblia que nosotros éramos esclavos del pecado. Servíamos a un señor y ese señor era el pecado. Tenía nuestra vida dominada, nos tenía encadenados. Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesús hablando dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En rescate por muchos, ahí nos habla de redención, nos habla de un precio que se paga, nos habla de una compra, de una transacción comercial. En 1 Timoteo 2, 5, 6, Pablo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Nuevamente, redención, el pago de un precio, una transacción. En el Antiguo Testamento se relata cómo las personas podían ser redimidas de diversas situaciones, de deudas, de la cautividad, del exilio, incluso de la ejecución por pena de muerte. Ahora podemos preguntarnos, ¿de qué nos redimió Cristo?
¿De qué nos liberó? Y Tito capítulo 2, versículo 11 al 14 lo dice claramente. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y escuchá, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos. ¿De qué nos redimió? De toda iniquidad. ¿Y qué logró con esto? Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La redención es redención del pecado. ¿De qué nos rescató Jesús? ¿De qué nos rescató allí en la cruz? ¿De qué nos liberó en ese mercado de comercialización de esclavos en el cual nosotros estábamos esclavizados? Nos liberó del pecado que nos tenía subyugados. La redención nos habla del pago de un precio, y el precio fue la sangre del Hijo de Dios, ni más ni menos. La sangre siempre en la Biblia y particularmente en el Antiguo Testamento es símbolo de vida. En la sangre está la vida, dice el Antiguo Testamento, y la sangre derramada es símbolo de la vida que es derramada, es decir, es símbolo de muerte, de una vida que es entregada. Apocalipsis 5:6 da cuenta de esto y lo aplica a la hora del Señor Jesús, cuando allí los 24 ancianos en la adoración celestial dicen: tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Fuiste inmolado y nos redimiste. ¿Pagando qué precio? Pagando el precio de tu sangre. La redención nos habla también de que el Redentor adquiere derechos de propiedad sobre lo que compra. Cuando había una transacción en el mercado y un señor venía y compraba un esclavo que era siervo de otro señor, ese esclavo pasaba a ser propiedad del nuevo señor que había pagado el precio y que lo había comprado, y ese señor tenía potestad sobre este siervo que había adquirido, y esto se aplica perfectamente a nuestras vidas. Él nos compró con precio de su sangre, y entonces nosotros le pertenecemos a Dios. Ya no servimos al antiguo Señor, que es el pecado, servimos al nuevo Señor, que es el Señor Jesucristo. Primera a los Corintios, Pablo, en el capítulo 6, versículo 19 y 20, dice: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vos no te pertenecés, está diciendo en resumidas cuentas Pablo. No te perteneces a vos mismo, le perteneces a Dios, porque Él te compró con el precio de su propia vida. Y por eso tenés que glorificarlo. Tenés que glorificar a tu Señor actual, al Señor Jesucristo, no a tu antiguo Señor. A veces glorificamos más a nuestro antiguo Señor, el pecado, y servimos más a nuestro antiguo Señor, el pecado, que a aquel que nos compró a precio de su sangre. Habla allí Pablo de que tenemos que dar nuestro cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y eso nos habla de la plenitud del ser humano, la materialidad y la inmaterialidad que componen la esencia total de lo que es un ser humano. Cuerpo y espíritu destinados a glorificar a Dios. Y esto nos lleva a pensar que cada cosa que hago, cada paso que doy en mi vida debiera glorificar a Dios. Cada cosa que hago, cada lugar al que voy, cada cosa que miro en la televisión, cada cosa que leo, cada actividad a la cual dedico mi tiempo y mi dinero debe glorificar a Dios. Cada cosa que hago en mi diario vivir yo debiera preguntarme: ¿quién sale glorificado de esto? ¿Estoy glorificando a Dios? ¿Estoy glorificándome a mí? ¿Estoy glorificando al pecado? Abandonamos el mercado, hablamos ya de que en el templo fuimos propiciados, en el mercado fuimos rescatados, redimidos, comprados, y ahora nos dirigimos hacia los tribunales. Y allí vemos en la Biblia que se utiliza un término tomado de este ámbito judicial, que es el término justificación, un término forense, es decir, del ámbito del Poder Judicial, y es lo opuesto, lo contrario a condenación. Es decir, un acusado se presenta delante de un juez en los tribunales, el juez mira los cargos, ve las evidencias, las pruebas y puede declararlo justo y absolverlo o puede declararlo culpable y condenarlo.
La palabra dice que una de las cosas que Cristo logró en la cruz fue nuestra justificación, es decir, ser hechos justos delante de Dios, ser declarados justos delante de Dios. Es necesario que seamos declarados justos delante de Dios porque la Biblia define a Dios en sus atributos que le son intrínsecos a su naturaleza como justo. Dios es un ser justo y no puede tolerar la injusticia. Necesitamos ser justos para presentarnos delante de Dios. Pero esto no podría ocurrir si primero no se propició la ira de Dios hacia nuestro pecado y si no se rompieron los lazos de esclavitud que nos aferraban al pecado mediante la redención de Cristo. Entonces podemos ser declarados justos, podemos ser justificados. No es casual que Pablo sea quien más utiliza este término. En la totalidad del cuerpo de sus cartas lo usa más de 30 veces y la mayoría de estas veces, al menos 17, la utiliza en la carta a los romanos. Los romanos sabían a qué se refería Pablo con esta palabra. Los romanos sabían de leyes. Los romanos son los inventores del derecho moderno. El derecho romano, hasta hoy en día hay especialistas que en la Facultad de Derecho lo siguen estudiando por la importancia y la complejidad de su sistema. Y Pablo utiliza este término tan habitual para ellos, aplicándolo a nuestra posición delante de Dios, aplicándolo a la salvación. Ahora, no es una invención de Pablo. Jesús ya había hablado acerca de la justificación. Ustedes recordarán allí en Lucas 18 la parábola del fariseo y del publicano que se presentan a orar al templo. Y Jesús dice que el publicano, que había humillado su corazón delante de Dios, arrepintiéndose y sintiéndose indigno delante de Dios, descendió a su casa justificado antes que el fariseo. Pero ¿qué dice Pablo al respecto de la justificación y particularmente en la carta a los romanos? Pablo habla de cuál es la fuente de nuestra justificación y dice ni más ni menos que la fuente de nuestra justificación es la gracia divina. Romanos capítulo 3, versículo 24, Pablo dice: somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, no tenemos que pagar un precio nosotros porque el precio lo pagó Él, para nosotros es gratis. No hay nada que nosotros podamos hacer porque lo recibimos por gracia, como un don, como un regalo. La autojustificación era completamente imposible, es decir, nosotros no podíamos a nosotros mismos declararnos justos delante de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No había forma de que nosotros seamos declarados justos si no es por medio de Jesucristo. Pablo también define en Romanos cuál es la base de nuestra justificación, y la base de nuestra justificación es su sangre. Romanos 5:9 dice: estando ya justificados en su sangre, por él, es decir, por Jesús, seremos salvos de la ira. Estando justificados en su sangre. Es decir, no podíamos ser justificados si no había muerte en la cruz. Al ser Cristo nuestro sustituto, su perfecta justicia se imputa a nosotros. Su justicia es la que Dios ve cuando nos mira a nosotros y no nuestra propia justicia. Pablo define en Romanos también cuál es el medio por el cual obtenemos esta justificación, y el medio es ni más ni menos que la fe, es decir, creyendo. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No por lo que hacemos, sino por lo que creemos. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es el único medio para que nosotros seamos justificados. La fe es el único medio para que cuando Dios nos vea a un ser tan justo como su propio Hijo que vivió sin pecado. El hecho de que seamos justificados simplemente por creer, sin ejecutar ninguna obra, atribuye la totalidad de los méritos de la justificación a Dios mismo y no a nosotros. Y esto nos da una garantía, y la garantía es que nuestra justificación no descansa en nosotros mismos, en lo que hagamos o dejemos de hacer, sino que descansa plenamente en Dios y en la obra que Jesús consumó en la cruz. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios
es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es así que el templo nos hablaba de propiciación, propiciar la ira de Dios que nuestros pecados habían despertado. El mercado nos habla de redención, de que fuimos comprados a precio de sangre, la sangre del Hijo de Dios, y le pertenecemos. Y recién estábamos hablando, me olvidé, de la justificación, los tribunales, que nos hablan de que somos vistos como justos delante de Dios por la justicia de su Hijo que ocupó nuestro lugar en la cruz. Y el cuarto espacio al cual quisiera referirme es el hogar, porque es en el hogar el ámbito en donde se llevan a cabo nuestras relaciones más íntimas, con nuestra familia, con nuestras amistades. Y a veces estas relaciones se ven rotas y es necesaria una reconciliación. Estas relaciones se ven rotas y es necesaria una reconciliación. Llevado al plano de la salvación, lo mismo ocurre con nosotros y Dios. Dios, nuestro Padre, no tolera el pecado, nosotros transgredimos sus leyes, pecamos, nos alejamos de Él y la relación se ve rota y es necesaria una reconciliación. A esto se refiere la palabra religión, una palabra bastante vilipendiada, desde que tengo uso de la razón se usa de forma bastante peyorativa, lo nuestro no es una religión, es una relación. Bueno, déjame decirte que es exactamente lo mismo, porque la palabra religión originalmente del latín religare significa volver a estrechar lazos, volver a ligarse con nuestro Creador, volver a relacionarse con nuestro Creador, así que no es ningún insulto la palabra religión. Ahora, la reconciliación con Dios es posible porque fuimos justificados y como ya dijimos antes previamente, fuimos propiciados y fuimos redimidos. Gracias a que fuimos justificados y que Dios al vernos nos ve justos, entonces podemos estar en paz con Dios. Segunda a los Corintios 5, 18 al 20, habla de esto. Allí el apóstol dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si hay algo que podemos ver acerca de la reconciliación, en primer lugar, es que Dios es el autor de la reconciliación. Fíjense, en el versículo 19 que leímos, se nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Nosotros no nos reconciliamos con Dios, nosotros somos reconciliados con Dios. Siempre que aparece el verbo reconciliar aplicado en este sentido en el Nuevo Testamento, en voz activa, es decir, cuando el sujeto es quien realiza el verbo, el sujeto siempre va a ser Dios. Por el contrario, cuando el verbo aparece en voz pasiva, es decir, cuando el sujeto es quien recibe la acción, nosotros somos el sujeto. Dios nos reconcilia, nosotros somos reconciliados. La autoría de la reconciliación le pertenece 100% a Dios. Cristo es el agente de esta reconciliación, lo podemos ver también claramente en la Biblia. No hay una reconciliación posible con Dios si no es por medio de la obra de Cristo. Y finalmente nosotros somos los embajadores de la reconciliación, como dice allí Pablo, y esto habla de que debemos anunciar al mundo que Dios quiere reconciliarse con el ser humano, que Dios quiere volver a estrechar lazos con el ser humano por medio de Jesucristo. Y concluimos. ¿Qué relaciones podemos establecer entre estas 4 imágenes que nos llevaron a recorrer 4 lugares? El templo y la propiciación, el mercado con la redención, los tribunales con la justificación y el hogar con la reconciliación. En primer lugar, podemos concluir que estas 4 imágenes acerca y que nos describen la salvación ponen de manifiesto la inmensurable magnitud de nuestra necesidad frente a Dios. Necesitábamos ser propiciados, necesitábamos ser redimidos, necesitábamos ser justificados y necesitábamos ser reconciliados con Dios. Podemos allí ver la ira de Dios, podemos ver nuestra esclavitud del pecado, podemos ver nuestra culpa y podemos ver nuestra enemistad con Dios y podemos ver que absolutamente nada podíamos hacer respecto a esos 4 problemas.
Vemos que la iniciativa de la salvación la tomó Dios y fue ejecutada por Él mismo. Dios es el autor y el consumador de nuestra salvación. Está fuera de nuestro alcance, no podemos hacer nada. Dios es quien nos salva. No existiría posibilidad alguna de propiciación, de redención, de justificación y de reconciliación si no fuera porque Dios se hizo hombre y murió por nosotros. ¿Qué consiguió Cristo en la cruz? Todo esto consiguió Cristo en la cruz. ¿En qué consiste la salvación? Entre otras cosas, lo más principal, diría yo, es esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salvación? Hablamos de que Cristo, el Hijo de Dios, murió para que nosotros ya no tengamos que morir a causa de nuestro pecado, sino que podamos tener vida eterna. ¿De qué manera? Creyendo en Él, por medio de la fe, porque es por gracia, nada podemos hacer para obtenerlo. Que así sea, que sea una realidad en todos los que estamos aquí presentes y que, como dice también la palabra, podamos trabajar en nuestra salvación, perseverar en nuestra salvación para cada día vivir más cerca del Señor que nos compró y al cual le pertenecemos. Gracias.